Señor. Libro de Santiago, capítulo 4, mantengan su Biblia abierta ahí. Y bueno, podemos leer el versículo ya. Libro de Santiago, esto está casi al final de la Biblia, después de Hebreos encontramos Santiago. Y antes también de Primera de Pedro, si no me equivoco. Capítulo 4 y versículo número 7. Es un pasaje que la mayoría de nosotros conocemos, pero es acorde a lo que quiero compartir en esta mañana. ¿Me escuchan en la parte de atrás, hermano? Bien, el que se está quedando sordo soy yo. Muy bien. Santiago, capítulo 4, verso 7, dice la palabra de la siguiente manera. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué hará? Y huirá de vosotros. Esto lo dice la palabra, no lo digo yo. La última semana que compartí acerca del enemigo de nuestras almas, llamado diablo, puse el enfoque sobre la importancia justamente de lo que dice el versículo, resistir al diablo. Y hablé de 4 cosas importantes, simplemente les refresco la memoria, no voy a hablar de ellas nuevamente, pero se las refresco para que puedan enlazarlo con lo que le voy a decir en el día de hoy. Lo primero que resaltaba es que tenemos la victoria sobre nuestro enemigo. La idea de este punto era reforzar nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, donde nos dio la victoria sobre Satanás. Y esto es una verdad, hermanos, que nos proporciona o debe proporcionarnos la seguridad del creyente para vencer en los conflictos espirituales de nuestra vida. Tenemos la victoria en el Señor. Amén. No lo dice muy convencido. Tenemos la victoria en el Señor, hermano. Esto es una realidad bíblica. Esto no es un cuento, no es una ficción, no es saber si a mí me parece, bueno, yo no estoy de acuerdo. No se trata de eso. Se trata de una verdad bíblica que nos enseña la palabra. Tenemos la victoria sobre nuestro enemigo. Y eso significa que en cualquier conflicto espiritual con el enemigo de nuestras almas, usted puede alcanzar la victoria. La segunda cosa que compartí es que debemos mantenernos en la actitud correcta con respecto al enemigo. Y hay un pasaje que repetí una y otra vez y probablemente seguiré repitiendo, que está en Primera de Pedro 5:8. También usted lo conoce. Ese pasaje dice, porque vuestro adversario el diablo anda como ¿qué? Como un león rugiente, no como un gatito rondeando. Bueno, usted sabe lo que es, sino como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero sabe, no comienza así el versículo. El versículo comienza llamándonos a asumir una actitud determinada. Sed sobrios y velad, dice la palabra. Y esa actitud que debemos tener o que nos llama la palabra a tener es por lo que continúa diciendo el versículo, porque hay un enemigo que como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. La idea de este pasaje era que no debemos vivir de manera descuidada por el peligro que representa vivir de esa manera. Por eso añade todo esto del león rugiente hablando acerca de Satanás. No podemos vivir de una manera descuidada, antes bien, y entendiendo que el término sobrio hace alusión a tener una mente clara. Tener una mente despejada y en orden delante de Dios y no bajar la guardia espiritualmente. Esa era la idea de ser sobrios y velar. Y hermano, esto no es fanatismo, como algunos puedan decir. Es simplemente ser consciente de una realidad espiritual que vive todo creyente. Lo entiendas o no, esto es así. Y la palabra nos llama a asumir ese tipo de actitud. Uno no puede vivir como, no pasa nada, da igual. No. La Biblia dice que debes ser, en tu vida espiritual, debes mantenerte sobrio y estar velando por este enemigo que anda alrededor siempre buscando la oportunidad de dañarnos. La tercera cosa que compartí rápidamente era cómo responder ante el ataque de una tentación, porque quien tienta es Satanás el diablo. Por eso le llama la palabra el tentador. Y tomábamos como referencia 1 Corintios 10:13 que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. También mencionábamos Santiago 1:12 que dice, bienaventurado el varón que soporta, ¿el qué? La tentación. Y hacíamos hincapié en 2 cosas importantes. Número 1 es que usted y yo también debemos fortalecernos en Dios para hacer frente a la tentación. Aún en la oración del Padre Nuestro que Jesús enseñó
a sus discípulos, por lo tanto a nosotros también, Lucas 11:4 dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es una petición que se hace en ese contexto de la oración del Padre Nuestro. Y la idea no era que Dios evitara o hiciera que nosotros no pasáramos por la tentación. No es esa la idea. La idea es que a través de esta petición que nosotros adquiriéramos fuerza, estuviéramos fortalecidos para no caer en esa tentación. Porque tentaciones o incitaciones a pecar siempre van a haber, hermano. Hasta el día que partamos de este mundo, no importa la edad que tengamos, vamos a ser tentados por el enemigo con la idea de pecar. Por eso es importante fortalecernos en Dios. Y otra de las cosas que hablábamos era soportar o hacer frente a esa tentación, entendiendo que esto significaba mantenerse firme, no rendirse, no ceder ante el pecado, no dejarse llevar por el pecado. Son dos actitudes a desarrollar cuando nosotros somos tentados por el enemigo para pecar contra Dios. Es una de sus estrategias, pero nosotros podemos responder ante ello. Y lo último que había comentado, cómo responder ante las mentiras de Satanás. Entendíamos que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Vamos a decir que su estrategia más efectiva, que desde el principio de los tiempos ha utilizado aún con Adán y Eva y le sigue dando resultado. Y solo podemos darnos cuenta, solo podemos identificar, incluso discernir una mentira del enemigo y hacerle frente a esa estrategia cuando nosotros conocemos la verdad de Dios. El tener conocimiento de la verdad de Dios es lo que te va a ayudar a identificar cuál es la mentira de Satanás. Y usted dirá, bueno, pero eso será evidente. No, hermano, no es evidente. La mentira muchas veces puede venir disfrazada de verdad. La mentira puede venir disfrazada de preocupación, de espiritualidad. La mentira puede llegar a nuestra vida disfrazada de enseñanza, de sueño, de visión, de profecía o de cualquier tipo de cosas que están relacionadas con la vida espiritual. De ahí la importancia que el apóstol Pablo y otros hablaron acerca de los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. ¿Han leído eso en la palabra, hermano? Amén, gracias, hermano, que la han leído. ¿La han leído o no, hermano? Si no, léanlo, porque eso está en la Escritura. No permita que el calor los duerma en esta mañana. Entonces, conocer la verdad de Dios es lo que nos va a ayudar a identificar y a discernir esa estrategia del enemigo que es a través de la mentira. Y quiero compartir, eso fue prácticamente lo último que hablé con respecto al enemigo en la última ocasión. Y quiero compartir algunos conceptos más a tener en cuenta sobre este tema de la lucha espiritual que tantos seguidores tiene a lo largo del mundo. Una lucha espiritual en la que nos movemos cada uno de los que son creyentes, hermano. Lo creas o no, estés de acuerdo o no, esto es una realidad. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que es un pasaje muy conocido por todos, dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este y otros pasajes, el apóstol da constancia de que hay una realidad espiritual y es una lucha, es una batalla, hermanos, espiritual. Por otro lado, debo decir también que es muy habitual, y esto probablemente usted lo ha escuchado, tal vez al igual que yo en algún momento lo haya dicho, es muy habitual oír entre creyentes y muchas iglesias este tipo de expresiones que le voy a decir. Y les va a sonar familiar. Te reprendo, diablo. ¿Lo han oído? Y lo hemos dicho con toda probabilidad. Te reprendo, Satanás, te ato, Satanás, anulo, rechazo y tantas otras tipo de expresiones que se suelen oír en el ámbito de las iglesias. Pero la pregunta es, ¿te has preguntado en alguna ocasión si realmente son efectivas esas declaraciones? ¿Te has cuestionado en alguna ocasión si realmente esas declaraciones que hacemos tienen trascendencia, son efectivas, esa forma de orar? ¿Cuántos creyentes han orado, por ejemplo, de esta manera, te ato, Satanás? Sin embargo, Satanás sigue operando.
Y sin embargo hemos orado en más de una ocasión y hemos oído, y hay personas que tienen un afán por estar constantemente te ato, Satanás. Y ojo, no me tiren piedra hasta que termine la predicación, porque algunos ya están mirándome raro. Y piensan, bueno, ya até a Satanás, pero hermano, ¿cuántos han orado a lo largo de la historia de esa manera? Se supone que entonces Satanás debe estar inoperante, pero él sigue operando. ¿Te has preguntado en alguna ocasión si realmente, como dije anteriormente, son efectivas esas declaraciones? ¿Será esa la forma que realmente la Biblia nos enseña para enfrentarnos al diablo? Y digo esto, hermano, porque muchas veces repetimos expresiones, oraciones, comportamientos e ideas sencillamente porque lo hemos visto u oído en otras personas. Y no nos hemos parado a reflexionar si realmente lo que hacemos o la manera que estamos orando se ajusta a lo que la Biblia nos enseña. Es que yo me crié en una iglesia que oraban de esa manera. ¿Vale? Está bien. Es que yo oí a tal persona, a tal evangelista, a tal pastor orar de esta manera y entonces yo lo hago igual. Pero no se trata de imitar la oración ni el comportamiento ni la idea que otra persona pueda tener. Se trata de venir a la palabra de Dios y ver si esa oración, si esa forma de interceder, si esa forma de resistir al diablo se ajusta a lo que nos enseña la palabra de Dios. Quiero hablarles como primer punto que hay una realidad en el mundo de las tinieblas, hermano, y sería un acto de ignorancia negar que existe esa realidad espiritual maligna. La hay. Y la Biblia nos enseña con claridad esta realidad. Hay un reino de maldad. Así como hay un reino de Dios, hay un reino de luz, hay un reino de las tinieblas también, llamado la potestad de las tinieblas. Por ejemplo, si nosotros leemos en Colosenses capítulo 1 y versículo 13, la Biblia dice de la siguiente manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El término que leemos aquí, potestad, que otras versiones de la Biblia lo traducen como reino y significa prácticamente lo mismo. Término reino, potestad, implica control y dominio. Y antes de conocer al Señor Jesucristo, si usted ya lo ha conocido, no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro libertador, porque Él nos libertó de la esclavitud del pecado. ¿Decimos amén, hermano? Si usted cree realmente que Dios lo ha libertado de la esclavitud del pecado, ¿sí o no, hermano? Créalo. Fíjense, uno tiene que repetir estas verdades una y otra vez, porque nuestra tendencia humana es olvidarnos de estos principios, de estas enseñanzas bíblicas que la palabra nos dice. Y sí, Cristo es nuestro Salvador y nuestro gran libertador, nos enseña la palabra. Bien, pues antes de conocer al Señor como nuestro libertador, ¿sabes qué? Usted y yo estábamos bajo el dominio de ese reino o de esa potestad de las tinieblas, donde quien gobierna es, de acuerdo a lo que dice la Biblia, el Dios de este siglo o el príncipe de la potestad del aire. Es una forma de decir que es Satanás, el diablo. Y en ese reino, hermano, o en ese sistema de maldad, si le gusta más esta expresión, operan y trabajan poderes malignos. La Biblia los identifica como diablos y como demonios también. En Hechos, en Efesios, capítulo 6 y versículo 12, ya lo he leído anteriormente, nos habla acerca de esta, como dicen algunos estudiosos de la Biblia, jerarquía demoníaca. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino, y escuche bien, contra. Ya el propio término contra nos habla de una batalla, nos habla de un conflicto espiritual. Dice contra principados, contra potestades, contra, mira si hay contras, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vuelvo a repetir, hombres estudiosos, entendidos en la palabra, dice que esto representa una jerarquía demoníaca que está presidida, orquestada, dirigida por el mismo Satanás, el diablo. Y nosotros somos conscientes de toda esta realidad espiritual y esos seres
espirituales que están comandados por Satanás van a procurar a ti y a mí hacer una influencia tal para arrastrarnos hacia el pecado, para vivir una vida de espaldas a Dios. Esos seres espirituales estarán obrando, hermanos, para atormentar, para desviarte del propósito de Dios, para engañarte, para estorbarte, como dijo el apóstol Pablo cuando quiso ir a un lugar determinado a predicar la palabra, y dice que Satanás lo estorbó, ¿cierto? Eso lo dice la palabra. ¿Tú crees que eso se refiere solamente a aquel momento puntual y en la vida del apóstol Pablo? Satanás sigue teniendo las mismas estrategias que la Biblia nos enseña, y él estorba para que el propósito y el cumplimiento del plan de Dios en nuestra vida se realiza. Todos estos seres espirituales, que no es que necesitemos saber muchos detalles acerca de ellos. La Biblia nos llama a conocer a Dios, no a conocer al diablo. Del diablo nos dice la palabra que hay ciertas estrategias, ciertas artimañas que hay que considerar, pero nosotros hemos sido llamados a conocer realmente y en profundidad quién es Dios, no quién es Satanás. ¿Me están entendiendo, hermanos? Pero estos seres espirituales están ahí para estorbarte en tu caminar cristiano, para alejarte de Dios y mucho más de lo que ya hemos hablado en semanas atrás. La Biblia deja registro de todo ello. Basta con echar un simple vistazo por el Nuevo Testamento y nos damos cuenta cómo estas fuerzas de maldad están operando. Por ejemplo, Jesús fue tentado en el desierto, ¿sí o no? Por 40 días dice la palabra, y fue tentado por Satanás, el diablo. Estaba operando a través de la tentación en la vida del Señor Jesucristo. Por medio de Pedro, Satanás trató de desviar al Señor de su propósito redentor o de morir en la cruz del Calvario. Jesús le tuvo que decir a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Estaba Satanás utilizando tal vez la ignorancia, la inmadurez, la carnalidad del apóstol Pedro para inducir al Señor a que hiciera algo contrario a lo que era su propósito. Vemos fuerzas de maldad operando. El enemigo mantuvo y mantiene a muchas personas en enfermedad por muchos años. Recuerdo que mencioné una de las semanas aquella mujer que llevaba 18 años encorvada, hija de Abraham, dice la palabra. ¿Y qué dice el Señor de esa palabra? Dice que estaba atada por Satanás. Por 18 años esta mujer estuvo enferma. Aquel padre que viene suplicando delante del Señor porque un espíritu tomaba a su hijo y lo tiraba al fuego y al agua con la intención de matarlo, que son poderes de las tinieblas que estaban obrando, atormentando la vida de personas, tomando posesión de algunos cuerpos, como es el endemoniado gadareno, dice la palabra, que fue más de uno. Si usted lee en otro de los evangelios, dice los endemoniados gadarenos. Incluso el enemigo, esas fuerzas malignas, ataca a la iglesia, llenando el corazón de creyentes, como el caso de Ananías y de Zafira, dice la palabra. Dice en Hechos capítulo 5, verso 3, cuando es confrontada por Dios, por el Espíritu Santo a través de Pedro, le dice, y dijo Pedro a Ananías, y escuche bien la pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? 3 horas más tarde llega la mujer de Ananías, Zafira, ni siquiera sabía que su esposo había muerto. Y la pregunta del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? La pregunta de Pedro, tanto a Ananías como a Zafira, su esposa, ¿por qué hiciste tal cosa? Ananías se lo planteó de una manera y a Zafira de otra. Era como de alguna manera decir, ¿qué te motivó a hacer tal cosa? Fue la pregunta que Pedro le dijo. Y esto nos indica, hermanos, que ellos, tanto Ananías como Zafira, eran plenamente conscientes que lo que estaban haciendo era malo. No era correcto. Y esta actitud dio como resultado que Satanás llenara su corazón y los indujera a hacer lo que hicieron. Tal vez usted no se ha detenido a pensar en ello, pero saben, esta es una de las estrategias más comunes de Satanás atacando al pueblo de Dios.
Y cuando hablo del pueblo de Dios, estoy hablando de ti y estoy hablando de mí también. Ninguno estamos exentos de ser atacados por el enemigo. Cuando tratamos de satisfacer o de buscar algún interés particular de manera ilícita, porque Ananías y Zafira estaban haciendo algo de manera ilícita o contrario a la voluntad de Dios, ¿sabe qué va a pasar? El diablo nos insta, nos llena el corazón de deseo para actuar de una forma contraria a la voluntad de Dios. Y Él lo hace con mucha sutileza y sabe, casi ni nos damos cuenta. Y esto sucede. Es una forma donde estos poderes malignos o influencias malignas atacan en nuestra vida. La segunda cosa que deseo compartir es que usted ha recibido autoridad para enfrentar el reino de las tinieblas. Usted tiene la autoridad de Dios para enfrentar ese reino. Y hay sectores del cristianismo, hermano, en nuestro tiempo actual, que niegan estas fuerzas malignas. A usted le parecerá extraño porque tal vez usted cree en la existencia de esos seres espirituales malignos llamados demonios y el mismo diablo. Y le parecerá extraño que aún dentro del cristianismo se piense de que esas fuerzas malignas no existen. Incluso atribuyen ciertos comportamientos que puede suceder en una manifestación diabólica en un momento determinado, atribuyen esos comportamientos a trastornos mentales. No conciben la idea de que una persona pueda estar bajo el efecto, bajo la influencia de un espíritu maligno. Y ese pensamiento gira mucho en torno al cristianismo. Otros piensan y creen que los creyentes nada podemos hacer contra todas esas fuerzas de maldad, que todo descansa en la soberanía de Dios y que Dios permitirá lo que quiera permitir. Mire, para muchas personas ese argumento, déjeme decirle, el argumento de la soberanía de Dios para muchas personas es solo una excusa para justificar su frialdad, su falta de consagración y aún su ignorancia con respecto a esto que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? Porque es justamente el Dios soberano quien nos llama a hacer frente a esas fuerzas espirituales de maldad. Dios mismo nos llama a resistir. Comenzamos leyendo en el libro de Santiago, ¿cierto? El capítulo 4 y el versículo 7. Acercaos a Dios y Él se acercará. No, el versículo, ¿usted sabe cuál es? Se me perdió el versículo. Santiago 4:7. Yo estaba leyendo el 8. Someteos pues a Dios. ¿Y qué dice la segunda parte del versículo? Resistid. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esto es palabra de Dios. Esto no fue que alguien se lo inventó. Y ese Dios soberano es el que nos llama a resistir al enemigo. Si usted lee en el Evangelio de Marcos, por citarle algunos pasajes, Marcos capítulo 13, versículos 14 y 15, lo menciono porque algunos están apuntando la cita y me parece muy bien. Y hay otro pasaje paralelo, Lucas capítulo 9, verso 1, dice prácticamente lo mismo. Y dice lo siguiente, y estableció a 12, hablando de los apóstoles, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y yo sé que la mente de algunos está pensando, bueno, pero mira, es que ahí está siendo específico la palabra. Ahí la palabra no está diciendo que esto es para todos. Está nombrando específicamente a los 12 discípulos. Por supuesto, hermano, está hablando de los 12, pero esa autoridad delegada por Dios no se limita a ellos. Y le voy a dar la base. En Lucas capítulo 10, del versículo 1 al 17, Jesús envía a otros 70, dice la palabra, de 2 en 2, a predicar. Y a su regreso, cuando vienen esos 70, después de estar predicando el evangelio, nos dice la palabra en el verso 17 de Lucas 10, volvieron los 70 con gozo. No vino la mitad contento y la otra mitad, bueno, pues ya llegamos. No. Vinieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ese término sujetar, otras versiones dice, aún los demonios nos obedecen o se someten en tu nombre. Dijeron estos 70 hermanos. Vamos más adelante. Cristo va a ascender o está ascendiendo hacia los cielos y en esa parte
cuando Él da la gran comisión. Esto lo encuentra usted en Marcos capítulo 16, del versículo 15 al 18. Otras partes de la Biblia dicen que habían como alrededor de 500 hermanos en esa ocasión. Y ese pasaje nos habla de manera particular sobre la gran comisión que Jesús da a todo creyente y de su autoridad delegada. ¿Para qué? Para actuar en su nombre. Dejemos que sea la propia Biblia quien lo dice. Mire, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mi pregunta para usted en esta mañana es: ¿esa palabra es solamente para aquellas 500 personas que presenciaron la ascensión de Cristo o es para todos los creyentes? Para todos los creyentes. ¿Estamos de acuerdo con eso? La gran comisión es para todos los creyentes. Bien, entonces esa gran comisión, déjeme mencionarle o leer lo que dice el versículo de lo que abarca. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la palabra. Verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán demonios, dice la palabra. Lo dice la Escritura. Echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Somos conscientes, hermano, de que este llamado es un llamado a cada creyente? De que la gran comisión y todo lo que ello implica es un llamado para la iglesia del Señor hoy en día. ¿Qué significa eso? Que usted sigue teniendo la autoridad de Dios. Mientras hayan personas que están creyendo en el Señor Jesucristo, estas señales, nos dice la palabra, que seguirá. Pasó este tiempo, la iglesia del Señor comienza a caminar. Saulo, aquel joven que mientras apedreaban a Esteban, dice que pusieron las ropas a los pies de un jovencito que se llamaba Saulo. Saulo ya tenía unos años. Comenzó a predicar la palabra, a perseguir a los que predicaban la palabra siendo Saulo. Y nos dice la palabra que en ese avanzar los creyentes comenzaron a caminar por todos lados predicando. Y nos dice que Hechos capítulo 8, 6, 7, uno de ellos llamado Felipe, que fue también un diácono de la iglesia, dice la palabra, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, ¿qué pasaba? Salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La iglesia estaba incluso en ese periodo, como digo, de persecución. La iglesia estaba avanzando. Felipe llegó a Samaria y comenzó a predicar el evangelio. Ya no es solamente los 12, ya no solamente los 70, ya no solamente los 500, sino que todo creyente que iba creyendo en el Señor Jesucristo, sobre él está la autoridad de Dios para enfrentar esta fuerza del maligno. Y es evidente que en el avance y el progreso de la obra de Dios, la autoridad de Dios se manifestaba. Y hasta el día de hoy, en tanto la iglesia esté en este mundo, hermano, debemos caminar en la autoridad del nombre del Señor, haciendo frente a estas fuerzas espirituales de maldad. ¿Qué significa eso? Centrándonos en el tema que nos ocupa, porque esto puede tener muchas ramificaciones. Si usted es creyente, nacido de nuevo, escúcheme bien, nacido de nuevo. No que usted ha adoptado una religión determinada. No es que su sistema de creencias ha cambiado y ahora tiene otro tipo de creencia. Estoy hablando de la persona que ha experimentado el nuevo nacimiento en Cristo. Si es así, usted tiene la autoridad de Dios para enfrentar al enemigo. Amén, hermanos. Ahora, eso significa que nosotros, y es el último punto que quiero compartir, debemos luchar con inteligencia. Este tema de la lucha espiritual es importante. Y hay que destacar, hermano, que no debemos caer en fanatismos, en formas y en fantasías adornadas de espiritualidad que no tienen significado alguno. Y de eso hay mucho, en muchos lugares también. Antes bien debemos discernir bien las cosas. Y lo primero que quiero resaltar es que no todos son demonios. Aunque somos conscientes de una realidad espiritual, de que hay poderes de las tinieblas que están obrando, no podemos caer en el error de pensar que todos son demonios.
No podemos caer en ese error de pensar que todo lo malo que puede estar pasando en la vida de alguien es el fruto o es el resultado de un demonio o de su influencia en la vida de esa persona. Y eso ha hecho, hermano, de que hermanos bien intencionados, pero muy ignorantes de la palabra, entran como si fueran una cacería de brujas o en una cacería de fantasmas. ¿Conocen la expresión esta? ¿Vale? Oran por alguien y lo único que hace es tratar de buscar un demonio para echarlo fuera. Y usted ve a esa persona orando por el hermanito que se le van a salir los ojos, asustado, asombrado, y esa otra persona sacándole un demonio. ¿Por qué? Porque ven demonios en todos lados, ven demonios por todas partes y se pasan la vida reprendiendo todo lo que se mueve, como si el diablo estuviera en todo. Miren, ¿cuántas personas han salido frustradas, confundidas, amedrentadas de reuniones cristianas? Porque algunos trataron de sacarle el diablo del cuerpo. Y dicen, yo no vuelvo más a ese sitio. Ojo, yo no estoy ignorando, por eso empecé hablando acerca de esa realidad espiritual. Yo no estoy ignorando esa realidad. Pero no caigamos en el error de pensar de que todo gira en torno a eso, de que todos son demonios, de que todo es el diablo. No todos son demonios. Y como digo, hay personas, y eso lo he presenciado yo mismo, lo he vivido en estos años de cristianismo, como usted probablemente también ha tenido algún tipo de experiencias como esta. Personas que han salido confundidas de una reunión, en una iglesia, amedrentados, porque algunos tratan de sacarle el diablo del cuerpo. Y aquí quiero hacer un inciso. De ahí el peligro de las reuniones fuera del contexto de la iglesia. ¿Por qué es un peligro? Porque muchas de esas reuniones fuera del contexto de la iglesia no son supervisadas por personas con discernimiento espiritual. Y a veces suceden cosas que no tenían que haber sucedido, o se manejan asuntos que no tenían que haberse manejado de esa forma, y la gente sale confundida. Reuniones que se prestan para fomentar todo este tipo de experiencias espirituales, donde la gente aprovecha para decir, es que yo tengo una visión. Y ojo, yo no estoy en contra de que, o voy contrario a lo que algunos puedan experimentar de parte de Dios, pero curiosamente nunca la tienen en el contexto de la iglesia. Es en reuniones fuera de ese contexto donde alguno dice que tiene una visión, un sentir, una revelación o una manifestación determinada. Y muchas de esas cosas, porque no puedo generalizar tampoco y anular lo que sí es verdadero, pero muchas de estas cosas, hermanos, tienen más que ver con la autosugestión y con pasajes de la Biblia mal interpretados que con la realidad espiritual. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Están ahí? Bien. Y esto, ¿sabe qué es? Esto es una trampa más, una estrategia del enemigo. Porque si el enemigo le hace creer a alguien que todo tiene que ver con el diablo, que lo que se trata es de echar fuera un demonio, es una forma de evadir la responsabilidad que tenemos hacia el pecado. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad hacia el pecado y la necesidad de arrepentimiento. Si cuando alguien te visita o vas a una iglesia, no, oramos y te reprendo diablo y esto y lo otro, la persona no está mirando en sí de que tiene un pecado, de que su conducta de vida no es la más adecuada, porque ¿qué? Se trata del diablo. Eso es lo que hizo fue el diablo, no, hermano. Por eso digo, no todos son demonios. Hay comportamientos que son el fruto, las consecuencias, no de una influencia demoníaca, sino del pecado en nuestra vida. Hay consecuencias en nuestra vida que tienen que ver porque tal vez vivimos de una manera desordenada y desobediente delante de Dios. Hay cosas que experimentamos porque tal vez no es un demonio, sino un corazón lleno de soberbia, un corazón malo y perverso, o andamos en conductas inmorales. A veces porque estamos jugando con el pecado. Y a veces también porque somos irresponsables con nuestra propia salvación. Cuando la Biblia dice que debemos cuidar con temor y temblor de nuestra salvación. ¿Cierto o no, hermano? Eso lo dice la palabra. Pero ¿saben? Es más fácil culpar al diablo. Así no nos vemos en la necesidad de confrontar nuestro propio pecado y arrepentirnos. Y esto es una estrategia que el enemigo utiliza. Por otro lado, y para ir terminando, no todo se trata de reprender.
¿Cuántos han orado reprendiendo al diablo en algún aspecto de su vida y nada ha sucedido? Y resulta que el problema, el pecado, la confrontación o la mala actitud continúa. Entonces esa persona que ha reprendido tanto al diablo en ese aspecto de su vida en particular, llega a un punto donde se frustra y termina creyendo que este tema del diablo es solo una fantasía religiosa, piensan algunos. Y generalmente, hermanos, y con respecto al tema de la batalla espiritual, a veces asociamos el término reprender al diablo como si de una palabra o una fórmula mágica se tratara. Utilizamos esta expresión para liberarnos de su influencia o poder sobre nosotros u otras personas. Y decimos, te reprendo, diablo, te reprendo, Satanás. Y a veces nos cansamos de reprender y parece que nada sucede. Algunas personas se quedan afónicas, se quedan roncas. Pareciera que están discutiendo con los demonios, con el mundo de las tinieblas, en lugar de tener una oración eficaz, como dice la palabra del Señor. El problema, hermanos, está en que no se trata de reprender, se trata de resistir, dice la Biblia. Las instrucciones que la Biblia da al cristiano, y hemos leído en Santiago capítulo 4, versículo 7, las instrucciones que da la Biblia al cristiano con respecto al diablo es: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra. Incluso para ello Dios nos ha equipado, dice la Escritura, con una armadura espiritual. El tema es que muchos no han entendido esta verdad y que hay cosas que no se solucionan con reprender al demonio, hermano. A veces la solución está en arrepentirse y no tanto en reprender al demonio. A veces la solución está en abandonar un pecado determinado, en cambiar de actitud, en restaurar lo dañado, en andar integridad. A veces la solución está en eso y nos empeñamos en buscar al diablo en esas cuestiones cuando está en una respuesta de nuestra propia vida y de nuestro propio corazón. A veces la solución está en alejarnos o no intimar con cierto tipo de persona. Salmo número 1 dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuáles son los consejos que tú recibes al día a día? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, dice la palabra. ¿Cuáles son las amistades que frecuenta? ¿Qué tipo de influencias recibe de esas amistades? Porque quizás no sea el diablo. Quizás sean ese compañero de trabajo con el que te asocias bastante. Quizás sea esa persona que no quiere saber nada de Dios la que está influenciando tu vida y de alguna manera está dañando tu propio caminar, el camino de los pecadores. O como dice la palabra también, que no se sentó en silla de escarnecedores. Y el término escarnecedor, usted lo sabe, no significa alguien que trabaja en una carnicería, ¿vale? Escarnecedor, algunas versiones lo traducen como burladores. Y déjeme decir algo interesante, porque generalmente asociamos un burlador con una persona que hace mofa, que ridiculiza, que ríe o se blasfema o blasfema las cosas sagradas. Y decimos, esa persona es un escarnecedor. ¿Por qué? Porque se está burlando. Mire, el significado de esta palabra es mucho más amplio. Describe, de acuerdo al original hebreo que se escribe esta palabra, escarnecedor, describe a una persona soberbia, cínica, arrogante, que desprecia, y aquí es donde está la burla, el desprecio, se burla, no en el sentido me echo reír, no en el sentido que ridiculizo lo que tiene que ver con Dios, no, es cuando yo desprecio, hago burla en ese sentido, cuando estoy despreciando la sabiduría, la guía, la dirección, la autoridad de Dios. Ese es el escarnecedor. Alguien que prefiere ridiculizar la verdad que aprender de ella. Y tal vez, hermano, muchas de las influencias que experimentamos en nuestra vida se debe a que nos juntamos con este tipo de personas. Y tratamos de reprender al demonio. No, aléjate de esa persona, porque no trae bien a tu vida. Arrepiéntete y abandona ese pecado, tal vez es la solución, y así sucesivamente. Este tipo de conductas
no se cambian con reprender a un demonio. Este tipo de conductas se cambian cuando hay un arrepentimiento de corazón, hermano. ¿Me están entendiendo? Porque no se trata de reprender, se trata de resistir al diablo, como dice la palabra. Hay mucho más que podemos hablar, pero lo dejamos para la próxima semana. Como conclusión, quiero decirte, aprende a resistir al enemigo de tu alma. Porque te guste o no la idea, te parezca bien o no, esté de acuerdo o no, no cambia el hecho de lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que tú estás en medio de una batalla espiritual, con seres espirituales. Por lo tanto, es mi deber, es mi responsabilidad y la tuya también, aprender a resistir al enemigo de nuestra alma. Pero no lo hagas basado en lo que viste u oíste de alguien o la forma que lo hizo otra persona. Hazlo de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y sobre todas las cosas, a aquellos que les fascinan el mundo del oculto, quiero decirte algo. La Biblia no te llama a conocer los demonios, ni cómo se llaman, ni cuántos son. La Biblia no llama a eso. La Biblia nos llama a conocer quién es Dios. La Biblia nos llama a buscar a Dios, no a saber el nombre de los demonios. Porque pareciera que todo esto crea mucha fascinación. Eso pasó en una de las iglesias del Apocalipsis, con aquella doctrina de Jezabel, que querían conocer las profundidades de Satanás y lo que estaba haciendo era arrastrarlo fuera del camino del Señor. Que ninguno se fascine con los demonios, aunque es una realidad espiritual. Fascínate con conocer quién es Dios, con llenarte de su presencia, de su Espíritu Santo, y Él te va a guiar para poder resistir al enemigo de nuestras almas. La próxima semana seguiremos hablando sobre esto y muchos otros conceptos que damos por hecho dentro de las iglesias, pero que no tienen que ver con la palabra de Dios. Y yo creo, hermano, que tanto a usted como a mí, lo que nos interesa o debe interesar es lo que la Biblia nos enseña. No es lo que aquel me dijo, lo que yo oí, lo que vi en un vídeo determinado. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque, ¿saben? Cabe la posibilidad de que estemos perdiendo el tiempo, de que estemos metidos en fantasías adornadas de espiritualidad que nada tienen que ver y que el mismo diablo se ríe de nosotros. Amén, hermanos.